Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un poco de chisme, o mejor dicho, mucho chisme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, uno que ha estado dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que involucra a tres nombres que seguro reconocen: Hande Erçel, Kerem Bürsin, y, bueno, la actual pareja de Hande. Así es, vamos a desmenuzar una broma reciente que hizo Hande sobre Kerem, y lo más interesante en la reacción de su actual pareja. Y les prometo, la cosa se puso jugosa. Prepárense para un vídeo lleno de análisis, especulaciones y por supuesto mi opinión, que como saben siempre es honesta y directa. Pero antes de que empecemos a meternos en el drama, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis y les asegura que no se perderán ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a hablar de Hande, Kerem y el triángulo. Bueno, no es un triángulo, pero la situación es interesante. Para los que no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Lofi Sindeer, o Senkalkapm como se conoce en turco. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente pasaron de ser colegas a convertirse en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Su romance al principio fue un secreto a voces, pero finalmente lo confirmaron y ¡wow! La fanaticada enloqueció. Eran la pareja perfecta, ¿verdad? Pero como en toda historia de amor y fama, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un shock para los fans, que no entendían por qué dos personas tan enamoradas habían decidido tomar caminos separados. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura llenaron las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? El misterio sigue abierto y quizás nunca se revele por completo. Antes de profundizar en la broma y sus consecuencias, retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos la magia de Senkalkapm. La serie, una comedia romántica que conquistó audiencias en todo el mundo, giraba en torno a Eda YLDZ, una joven soñadora que ve truncadas sus aspiraciones universitarias, y Serkan Bolat, un exitoso empresario que le propone un trato: fingir ser su prometida a cambio de financiar sus estudios. Lo que comienza como un acuerdo inevitablemente se transforma en amor. La serie fue un fenómeno por muchas razones: la trama fresca y entretenida, los paisajes espectaculares de Turquía, la moda y por supuesto, la química explosiva entre Hande y Kerem. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo entre Eda y Serkan era analizado por los fans, que se enamoraron perdidamente de la pareja. La serie se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. La conexión que se veía en pantalla trascendió la ficción y se trasladó a la vida real. Los fans, que ya estaban enganchados a la historia de amor de Eda y Serkan, se emocionaron al descubrir que Hande y Kerem eran pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Eran la pareja de ensueño, la representación del amor perfecto. Asistían a eventos juntos, compartían momentos íntimos en redes sociales, y su amor parecía inquebrantable. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión de la fama, los compromisos laborales y, tal vez, diferencias personales terminaron por pasar factura. La noticia de su separación fue un mazazo para los fans, que no entendían cómo dos personas que parecían tan unidas habían decidido poner fin a su relación. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura fueron numerosas y variadas. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos. Algunos rumores apuntaban a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación en medio de la atención constante de los medios y los fans. Otros, más maliciosos, sugerían que la relación había sido una estrategia para promocionar la serie, y que, una vez finalizadas las grabaciones, el romance había llegado a su fin. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la separación fue un hecho consumado. Hande y Kerem dejaron de ser pareja y cada uno siguió su camino. El misterio sobre los verdaderos motivos de la ruptura sigue vigente, alimentando la curiosidad de los fans y la especulación de los medios. Después de su separación, Hande encontró el amor nuevamente. Actualmente está en una relación con Hakan Sabank, un reconocido empresario turco.
Han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, compartiendo momentos felices y demostrando que su relación va viento en popa. Parecen muy felices y la verdad, se les ve muy bien juntos. Hakan, proveniente de una de las familias más influyentes de Turquía, es un hombre discreto y reservado, pero parece estar muy enamorado de Hande. La relación entre Hande y Hakan ha sido seguida de cerca por los medios y los fans. Se les ha visto juntos en viajes románticos, eventos sociales y, en general, disfrutando de su tiempo juntos. La pareja ha demostrado ser sólida y estable, lo que ha calmado un poco la expectativa y la curiosidad de los medios. Ahora sí, al grano. ¿Cuál es la broma de Hande que causó tanto revuelo? Pues bien, durante una reciente entrevista, a Hande le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Kerem en Love is in the Air. La pregunta en sí no era nada fuera de lo común, pero la respuesta de Hande fue inesperada. Hande, con una sonrisa en el rostro, comentó algo como: fue una experiencia interesante. Siempre recordaré esa época con cariño, y bueno, Kerem es Kerem. Y luego un breve silencio seguido de una risita. La forma en que lo dijo con ese tono enigmático y esa risa, fue lo que encendió la chispa. No fue una respuesta negativa ni directa, pero tampoco fue un halago. Parecía un comentario que daba a entender que hubo más de lo que se vio en la superficie. La ambigüedad de la respuesta fue lo que generó controversia. ¿Qué quiso decir Hande con Kerem es Kerem? ¿Era un cumplido disfrazado de comentario enigmático? ¿O insinuaba algo más, algo que solo ellos dos conocían? La falta de claridad en sus palabras fue lo que alimentó la imaginación de los fans y los medios de comunicación. Lo que realmente desató la polémica fue la reacción de Hakan Sabank. Obviamente la broma de Hande no pasó desapercibida por él. Aunque no se conoce su reacción directa a nivel público, el rumor que circuló fue que Hakan, al principio, se sintió un poco incómodo. ¿Y quién no, verdad? Imagínate escuchar a tu pareja hablando así de su ex, con esa ambigüedad y ese tono. La reacción de Hakan es comprensible. Es normal que, como pareja actual, no te guste escuchar ese tipo de comentarios sobre el ex de tu novia. Aunque Hande no dijo nada explícitamente negativo sobre Kerem, la forma en que se expresó, con esa mezcla de nostalgia y misterio, pudo haber generado cierta incomodidad. Las redes sociales ardieron. Los fans de Hande y Kerem, que aún sueñan con verlos juntos, se emocionaron al máximo, interpretando la broma como una señal de que aún existe algo entre ellos. Los que apoyan la relación de Hande y Hakan, por otro lado, defendieron a la actriz, argumentando que simplemente estaba recordando una época de su vida. Los fans de Senkalkap, nostálgicos de la pareja que encarnaron Eda y Serkan, vieron en la broma una esperanza de reencuentro. Las redes sociales se inundaron de mensajes que pedían una segunda oportunidad para Hande y Kerem. Imágenes de la serie, vídeos de momentos románticos y comentarios que revivían la química entre los actores inundaron las plataformas. Por otro lado, los que apoyan la relación actual de Hande y Hakan defendieron a la actriz, argumentando que sus palabras eran simplemente un recuerdo de una etapa importante en su vida. Argumentaron que no había que exagerar la situación y que Hande tenía derecho a hablar sobre su pasado sin que eso significara una falta de respeto a su pareja actual. El asunto escaló tanto que hasta los medios turcos empezaron a especular sobre el estado de la relación entre Hande y Hakan. ¿Crisis? ¿Celos? ¿Todo está bien? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es cierto es que la broma de Hande generó mucho debate y controversia. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, no tardaron en hacerse eco de la broma y la supuesta reacción de Hakan. Artículos, análisis y especulaciones sobre el estado de la relación entre Hande y Hakan inundaron los portales de noticias y los programas de televisión. Se hablaba de posibles crisis, de celos y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. En mi opinión, la reacción de Hande fue intrigante. Creo que, en parte, buscaba generar un poco de atención, de revuelo. Hande es una actriz inteligente y sabe cómo mantener su nombre en boca de todos. Quizás no tenía malas intenciones, pero la forma en que lo dijo, definitivamente alimentó la curiosidad. Hande, con su experiencia en el mundo del espectáculo, sabe cómo jugar con los medios y la atención del público. Su respuesta ambigua sobre Kerem podría haber sido una estrategia para generar interés y mantener su nombre en la palestra pública. La actriz es consciente del poder de las redes sociales y sabe cómo aprovecharlo.
En cuanto a Hakan, entiendo su posible incomodidad. Es natural que como pareja actual, no te guste escuchar ese tipo de comentarios sobre el ex de tu novia. Sin embargo, creo que la situación no amerita dramatizarla. Es importante recordar que Hande y Kerem ya no están juntos y que cada uno tiene su vida por separado. La reacción de Hakan, aunque comprensible, no debería convertirse en un problema mayor. Es importante recordar que Hande y Kerem pertenecen al pasado y que cada uno ha rehecho su vida. La relación entre Hande y Hakan debe basarse en la confianza y el respeto mutuo. La moraleja de esta historia es que las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar cualquier comentario y convertirlo en un escándalo. Una simple broma puede generar especulaciones, chismes y rumores. Y por supuesto que la gente del espectáculo siempre tendrá que lidiar con la constante mirada de los medios y la curiosidad de sus fans. La historia de Hande, Kerem y Hakan es un claro ejemplo de cómo la fama y la atención mediática pueden afectar la vida personal de las celebridades. Una simple frase o un comentario ambiguo puede desencadenar una ola de especulaciones y rumores que a veces pueden ser difíciles de controlar. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos una reacción de Hande o Hakan? ¿Seguirán los rumores sobre su relación? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la vida de las celebridades siempre nos sorprende. En el futuro es probable que los medios y los fans sigan de cerca la relación entre Hande y Hakan. Cualquier comentario, foto o gesto será analizado minuciosamente para detectar posibles señales de crisis o estabilidad. Es posible que en algún momento Hande o Hakan decidan pronunciarse sobre la situación, pero es más probable que opten por mantener la discreción y no alimentar más los rumores. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la broma de Hande Erçel, Kerem Bürsin y la reacción de su pareja actual. Hemos repasado la historia de Hande y Kerem, la famosa serie Love is in the Air, y la inesperada broma que generó tanta controversia. También hemos analizado las posibles reacciones de Hande y Hakan, y cómo las redes sociales amplificaron el drama. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la broma de Hande? ¿Creen que la reacción de Hakan es justificada? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos? Quiero leer sus opiniones. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.